Saludos, nosotros somos el equipo número 3, que está compuesto por Rosana Nepomuceno, Arislady Díaz, Virginia Bier y una servidora, Yulislene Berihuete. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los conceptos básicos para el desarrollo del pensamiento lógico matemático del niño. Conceptos prenuméricos. Se denominan a los conceptos prenuméricos como los conocimientos previos que los niños adquieren en su vida cotidiana a relacionarse con los diferentes objetos que les rodean para así poder establecer diferentes experiencias prenuméricas. Generalmente, esos conceptos se aplican en la etapa preescolar para brindarle a los niños experiencia del diario vivir donde puedan adquirir un aprendizaje significativo a través de las manipulaciones y las interacciones con los diferentes objetos que le proporciona su medio natural. Dentro de esos conceptos se trabaja lo que es la clasificación, seriación, correspondencia, conservación de cantidades, entre otros elementos. Pero ¿en qué consiste cada uno de estos conceptos? A continuación se estará explicando. Bueno, la clasificación se basa en que los niños reúnan o agrupen diferentes elementos según su semejanza o su diferencia. Como se ve en la lámina, los niños están clasificando lo que son los bloques. Aquí están subdivididos en diferentes grupos. Ya se nota que es por los colores. Antes de los niños desarrollar esta habilidad de clasificar, tienen que pasar por una serie de etapas donde son las que le van a proporcionar la idea de que ya saben clasificar. Por ejemplo, antes de iniciar los niños en lo que es la clasificación, primero juegan solamente con el material. Sabemos de que de la noche a la mañana no van a aprender a clasificar o agrupar los elementos por diferentes atributos. Pero ya ingresándose un poco más, ya sabe agrupar los objetos considerando un criterio de color, su forma o por el tamaño. Luego, aprende lo que es agrupar considerando dos criterios simultáneamente, donde ellos mismos pueden hacerlo de forma predeterminada o independiente o con guía de un facilitador. Luego que los niños superan esas etapas de desarrollo de clasificación, pasan a lo que es la secuencia de habilidades de clasificación, donde los niños aprenden a clasificar los elementos de un grupo utilizando un criterio a la vez, que significa que van a clasificar solamente por los colores. Luego clasifica los elementos de un material estructurado utilizando un criterio a la vez. Luego pasa a clasificar los elementos de un grupo utilizando dos o más criterios a la misma vez. La seriación. La seriación es muy similar a la clasificación, pero tienen diferentes conceptos. Por ejemplo, la seriación consiste en comparar elementos, relacionarlos y ordenarlos de acuerdo a sus diferencias. Por ejemplo, son elementos iguales que se agrupan según sus diferencias de colores, tamaños y forma. Como se muestra en la lámina, los niños tienen diferentes ejes verticales y cuadritos de madera donde deben integrar los ejes, pero aquí ellos lo van seriando según por los colores. Es decir, la seriación consiste en que los niños van a tener un mismo elemento, pero deben clasificarlo o más bien agruparlo por un atributo distinto. Como mayormente se nota en el nivel inicial, los niños aprenden a seriar con lo que son los bloques lógicos. Sabemos que los bloques lógicos tienen diferentes elementos como son figuras, círculos y cuadrados, los cuales están compuestos por diferentes colores. Entonces, mayormente se le invita a seriar según sus colores, su figura o forma y su diferente tamaño. La correspondencia. La correspondencia se trata de una habilidad de emparejar un elemento de usted con otro elemento de otro usted. Es decir, que comienza a separar según o a parear según un conjunto de un elemento con otro conjunto de otro elemento, los cuales se vinculan porque tienen una unión. Como se muestra en la lámina, en la primera, vemos que debajo los niños tienen cuadritos. Pues los niños ahora tienen que aparear con otro elemento para que tengan una unión, que son las tapitas. Pero ¿cómo se van a aparear? Eso se aparean es por los colores. Entonces, de esta forma se lleva a cabo lo que es la correspondencia. En la segunda lámina se nota que ya los niños están ya emparejando un elemento y otro, ya es por los números y por los colores de los envases. La conservación de cantidad. Estas implican comprender que las cantidades permanecen igual a pesar de los posibles cambios que éstas suelen tener. Por ejemplo, cuando agrupamos diferentes elementos,
los niños piensan que las cantidades cambian, pero su valor numérico sigue siendo permanente y constante. Por ejemplo, en la primera lámina observamos que aquí los niños tienen como uvitas de color azul y naranja de color naranja, donde si se colocan todos juntos van a decir que azules hay más que naranja, pero si se clasifican uno a uno y se van contando, se dan cuenta de que no tienen la misma cantidad o que sí conservan una misma cantidad dependiendo de sus valores. Algún ejemplo que se puede dar también acerca de la correspondencia es cómo se ve entre los tenedores. Por ejemplo, en la parte derecha se ve que están distribuidos de diferentes formas y cualquiera piensa que hay más cuchara que tenedores. Eso mismo pueden percibir los niños, pero luego que las separan y lo ponen a un mismo nivel, se dan cuenta de que no es así, de que su valor numérico sigue siendo el mismo sin importar la variación que se haga. De igual forma, se está otro ejemplo que es acerca de la plastilina o con la masilla, donde la maestra le puede pedir a una niña o un niño que realice 2 bolitas. Luego que realice la bolita, le puede pedir que realice lo que es una culebrita. Ya se pueden comparar los elementos y otros. Por ejemplo, la maestra le pone a comparar entre la culebrita y una bolita. Le va a preguntar si tienen la misma cantidad, o sea, de masilla, la bolita, y si tienen la misma cantidad de masilla, la culebrita. El niño generalmente puede que diga que no porque ve que los elementos son diferentes y que no se va a llevar la misma cantidad porque uno es más grande que el otro. Pero si la maestra le pide que llegue a sus propias conclusiones, realizando que la culebrita se vuelva una bolita nuevamente, entonces se da cuenta de que sí tienen la misma cantidad y el mismo valor numérico. Por tanto, si se trabaja la correspondencia o la conservación de cantidad en el nivel inicial, los niños podrán comprender lo que es el trabajo entre lo que es mayor y menor. Muchas gracias por su atención. Ahora le dejo con mi compañera que va a continuar. Continuando con lo ya expuesto por mi compañera Yuris, ya les estaré hablando sobre los principios del concepto de número. Para Piaget, el concepto de número y su aprendizaje va ligado al desarrollo de la lógica en el niño y niña. Y el desarrollo de la lógica, a su vez, va ligado a la capacidad de realizar seriaciones con los objetos del entorno. Según Piaget, el esquema de desarrollo del concepto de número vendría siendo diferentes percepciones a interactuar con los objetos, distinción de semejanzas y diferencias, construcción de clases en orden a las semejanzas y establecimiento de relaciones asimétricas entre objetos de la misma clase. Piaget, a su vez, plantea 4 estadios del desarrollo lógico, los cuales son el periodo sensoriomotor de 0 a 2 años. En este, el juego característico de los niños y niñas es el funcional, los cuales son acciones que los niños realizan sobre su cuerpo y sobre los objetos. El segundo estadio o etapa es el periodo preoperacional de 2 a 6 años. En este periodo, el niño no tiene lógica operacional, pues no tiene la capacidad de conservación de la cantidad ni de inclusión de clases. Es decir, que no distingue correctamente las partes del todo. El tercer estadio es el periodo de las operaciones concretas de 7 a 12 años. En esta etapa ya en el niño existe una lógica operacional, se desarrolla el concepto de número, son posibles la inclusión de clases y la conservación del número. Y en el último estadio o etapa es el periodo de las operaciones formales, que es a partir de los 12 años. En esta empieza a ser posible la deducción y por tanto la abstracción.
Rochelle Gelman y Randy Galistel establecen que las habilidades numéricas básicas son adquisiciones cognitivas fundamentales e identifican a su vez dos tipos de habilidades numéricas fundamentales. Estas dos habilidades son la habilidad de abstracción del número, las cuales permiten al niño y niña inferir los resultados numéricos mediante diversos tipos de operaciones numéricas o transformaciones con series, además de las habilidades de razonamiento numérico, mediante las cuales el niño y niña abstrae y representa el valor numérico de una serie de objetos. Por otra parte, según Barodi, los niños nacen con el conocimiento del concepto de número, el cual se va desarrollando en etapas, tal como lo plantea Jean Piaget, como lo pudimos ver anteriormente. Para Barodi, mediante la comprensión y el uso del número en situaciones de la vida diaria, el niño hace evidente la coordinación de las relaciones entre objetos del mundo externo y en consecuencia el progreso de su actividad mental. Barodi propone 5 técnicas para descubrir el sentido de contar, entre las cuales se encuentra la primera técnica, la serie numérica oral. Esta consiste en descubrir los nombres de los números en el orden adecuado, por ejemplo 1, 2, 3, entre otras. La segunda técnica, contar objetos, esta consiste en coordinar la verbalización de la serie numérica con la indicación de todos y cada uno de los elementos de la colección. La tercera técnica es la representación del cardinal. Se utiliza el guarismo que corresponde con el cardinal de la colección de objetos, por ejemplo 2, 4, 6, entre otras. Y la cuarta técnica es comparar magnitudes. El último sonido pronunciado define la magnitud numérica, de modo que podemos comparar magnitudes como más que, menos que. Por último, Lawrence establece que el concepto de número es distinto al conocimiento físico-social, ya que no se extrae directamente de las propiedades físicas de los objetos ni de las convenciones sociales, sino que se construye a través de un proceso de abstracción reflexiva de las relaciones entre los conjuntos que expresan número. El aprendizaje de la medida supone en el niño un largo proceso que tiene comienzo en la infancia, donde está estrechamente ligado al desarrollo de habilidades perceptivas y motrices, por lo que la magnitud es todo aquello que se puede medir, que se puede representar por un número y que puede ser estudiado en las ciencias experimentales, que son las que se observan, miden, representan, obtienen leyes, entre otras. Un objeto tiene variedad de características, atributos y propiedades, tanto visible como no visible, pero solo aquellas que sean observables y atribuibles con un valor numérico son magnitudes. Por tanto, todos los atributos a los que no se le puede poner un valor numérico no es una magnitud. La longitud es la cantidad de espacio completo, la medida entre dos puntos en una dimensión o de un objeto habitualmente en largo. Los psicólogos consideran que los niños perciben lo lleno y lo vacío como cosas diferentes, y lo vacío con mayor dificultad que lo lleno. Ocurre así con la longitud, tomada como segmento espacio ocupado, y la distancia espacio vacío. Por ejemplo, la longitud de un autobús es aproximadamente un decámetro. La altura de una botella de agua es aproximadamente 2 decímetros. La longitud de una pelota de tenis es de aproximadamente 6 centímetros.
El peso de un determinado cuerpo se calcula como la multiplicación de su masa y la aceleración de la gravedad. El tiempo. Se conoce como tiempo a la duración de las cosas sujeta a un cambio que determinan las épocas, periodos, horas, semanas, siglos, etc. Como tal, la expresión tiempo se utiliza para referirse a un determinado periodo, por lo que posee la habilidad de transportar a un individuo al pasado, presente y futuro. La capacidad mide la cantidad de líquido que cabe dentro de un objeto, por ejemplo. La capacidad de una botella es la cantidad de líquido con la que podemos llenarla. Otra forma de llamar a la capacidad es el volumen. Digamos que la capacidad es el volumen que ocupa un cuerpo en el espacio. La unidad principal para medir la capacidad de un objeto es el litro, pero no es la única que existe. Están los múltiplos, que son las unidades para expresar cantidades más grandes que el litro, y los submúltiplos, que son las unidades para expresar capacidades más pequeñas. Formación de la capacidad, estructura espacial. La estructuración espacial es la capacidad por la que a través de los sentidos el individuo experimenta una serie de sensaciones personales que le permiten tomar conciencia de su ubicación en relación con todo lo que los rodea. Cole y Wichat establecen una distinción del espacio, distinguiendo tres subespacios con significativos diferencias funcionales. Espacio del cuerpo, constituido por el cuerpo físico y conformado por la superficie de la piel. Se consigue la síntesis de la información táctil y nos permite diferenciar la forma de los objetos que tocamos. Espacio de apreciamiento, formado por el espacio inmediatamente continuo al individuo a una distancia en la cual puede tocar los objetos directa o indirectamente. Espacio de acción. Se encuentra más allá del espacio del alcance del individuo, comportando la necesidad de desplazamiento para acceder a él en su totalidad. Es importante el conocimiento y significación de los conceptos espaciales, estableciéndose un sistema de coordenadas a través de referencias representadas por la verticalidad y la horizontalidad. Estos conceptos espaciales son los de orientación, derecha a izquierda, arriba abajo, delante detrás, un lado, más lejos y más cerca, situación, dentro fuera, tamaño, grande, pequeño, ancho, estrecho, alto, bajo, largo, corto. La estructuración temporal es la capacidad que el individuo tiene para evaluar un movimiento en el tiempo secuencialmente y que le permite no solo localizar acontecimientos en el tiempo, sino mantener las relaciones entre uno y otros acontecimientos. La definición del tiempo es la capacidad de atraer y generar las nociones de sucesión y ordenación en el estadio de operaciones concretas, y es donde el tiempo se transforma en un aspecto fundamental del pensamiento que se constituye como resultado de una coordinación de operaciones. ¿Cómo enseñar a los niños los conceptos espaciales? Se pueden enseñar mediante actividades que trabajen en las nociones espaciales. En educación infantil debemos de tomar en cuenta que estos se basen en los conceptos como detrás, delante de, al lado de, abajo, arriba, en el frente, dentro y fuera, arriba, abajo, etc. Las nociones geométricas, el inicio de la adición y la sustracción en el nivel inicial y las nociones estadísticas. Comencemos con la geometría. Cuando hablamos del espacio geométrico, hablamos de un espacio puntual, no de un espacio físico. Ninguna figura geométrica tiene existencia real. Lo que hacemos al dibujar un cuadro, un rectángulo, un círculo o un cuadrado son representaciones de dichas figuras. Los cuerpos geométricos son entes geométricos, es decir, no tienen existencia real. Euclides, en el siglo III a.C., sostiene que el cuerpo geométrico aparece en un espacio que se razona, se deduce, se representa.
deja de ser real para convertirse en un espacio imaginado. La geometría pasa a ser un modelo reflexivo, tanto del espacio físico como del espacio geométrico. El espacio físico es el que nos contiene y contiene los objetos concretos. Lo conocemos por medio de la percepción y de los distintos sentidos. El espacio geométrico es el que está conformado por conjuntos de puntos y sus propiedades. Es la modelización del espacio físico. Lo conocemos a través de la representación. La enseñanza de la geometría en el nivel inicial apunta a dos grandes objetivos estrechamente aplicados. El primero, que los niños se inicien en la construcción de conocimientos geométricos elaborados a lo largo de la historia de la humanidad, y el segundo, en un modo de pensar propio del saber geométrico. Los distintos tipos de geometría que se trabajan en el nivel inicial son la geometría topológica, también llamada la geometría de la lámina de caucho. En este enfoque, las figuras son sometidas a transformaciones que pierden sus propiedades métricas y proyectivas. La geometría proyectiva se define en transformaciones que deforman los elementos conservados a la alineación de los puntos. Es la geometría de las sombras. En la geometría euclidiana estudia las propiedades y problemáticas de las figuras de naturaleza ideal. Se refiere a las transformaciones que solo cambian la posición de los objetos y por lo tanto conservan el tamaño, las distancias y las direcciones, es decir, los aspectos relacionados con la medida. Se mantienen los ángulos, las relaciones de incidencia, entre otros. Inicio a la adición y sustracción. Los niños y las niñas pequeños son capaces de actuar sobre los objetos reales, como conchas, piedras, lápices, hojas, entre otros, manipulándolos y realizando acciones que más tarde concluirán en la suma y la resta. A los 5 años, los niños son capaces de comprender que una traducción simbólica del tipo 3 más 2 expresa una acción real. Además, por conteo ascendente, pueden resolver problemas abstractos sin base concreta, como por ejemplo, ¿cuántos son 3 más 2? En el periodo que abarca la educación infantil se dan los primeros encuentros del niño y la niña con la adición y la sustracción, puesto que las acciones y transformaciones que dan lugar a estas dos operaciones son elementales y aparecen simultáneamente con el concepto de número. El propósito de esto es conseguir que los niños y las niñas relaten las acciones que realizan, así van contando la acción al mismo tiempo que la ejecutan. Es lo que Mialaret en 1984 llama acción acompañada de lenguaje. Con ello se consigue que se adquieran términos básicos equivalentes a reunir, añadir, quitar y separar. Diferencien unas acciones de otras, tomen conciencia del esquema de las transformaciones, sepan diferenciar las partes de un todo, entre otros, y en definitiva se den cuenta de todos los aspectos a nivel de acción que se ponen en funcionamiento al realizar una operación aritmética. A la edad de los 3 años, los niños y las niñas son capaces de contar lo que está sucediendo. La adición es una función matemática asociada a la unión de conjuntos disjuntos. El resultado de esta operación, suma o total, es la cardinalidad del conjunto resultante. Relaciona las partes con el todo. Un ejemplo de esto es 4 más 2 es igual a 6. Esta es la síntesis, mientras se renombra el todo en función de sus partes. Ejemplo 6 es igual a 4 más 2. Este es el análisis. Los niños muchas veces memorizan el resultado de una adición sin un concepto real de número, desconectado en general con situaciones de la vida real. La sustracción. La reversibilidad es la noción que nos permite invertir mentalmente las operaciones físicas de acceso a la sustracción como a la inversa de la adición. Ejemplo, 6 menos 4 es igual a 2. En educación infantil abordaremos los conceptos de suma y resta. No se terminarán de construir en esta etapa, ya que están en el denominado periodo preoperacional y preconceptual e intuitivo. El niño o la niña no aprenderá ni a sumar ni a restar, sino que se irá aproximando a la idea de estas operaciones por medio de la construcción individual e interna.
nos valdremos de numerosas situaciones de juego, ya sean espontáneas de los niños o las niñas o planificadas por el maestro. Las nociones estadísticas. La inclusión de la estadística y la probabilidad en el currículum de educación infantil es reciente. Este se debe en parte a la apuesta decidida de diversos organismos y autores de prestigio internacional que en los últimos años vienen planteando que los alumnos deberían empezar a aprender conocimientos relacionados con el análisis de datos y el azar a partir de las primeras edades. La estadística es el resultado de la necesidad de analizar y resumir la información y la cantidad de datos que nos rodean para poder comprenderla, interpretarla y analizarla. Es importante que desde el nivel inicial de los 5 años se comience con el manejo de esta herramienta para que el niño analice e interprete su propio entorno. En educación inicial debe trabajarse con hechos significativos o con hechos de la vida diaria del aula o la casa. ¿Cómo trabajar la estadística en el nivel inicial? Pues, por ejemplo, se puede trabajar con la asistencia, cuántos niños y niñas asistieron, cuántos asistieron y cuántos no, con los alimentos de la lonchera, cuántos llevaron pan y cuántos llevaron frutas.